Hola, ¿qué tal? Esto es el ADN de la historia y como todas las semanas estamos aquí, el trío galáctico. Isabel Revuelta. Benito Taibo. Y Alejandro Rosas. Y hoy vamos a hablar, se les va a antojar ir a prepararse de lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Del chocolate. Está grandísimo, iba a decir invento, pero invento de la naturaleza, claro, por supuesto, que dio México, bueno, México y algunas partes de Centroamérica al mundo y que se convirtió en, sin lugar a dudas, uno de los alimentos primordiales y necesarios en la historia de la humanidad. Oigan, déjenme decirles que cuando estaba preparando las notas del programa, qué cosa suculenta, literalmente se te hace agua la boca. El chocolate se ha dicho mucho y fíjate que ahora que lo estudié más, yo tenía esta idea de que el cacao, ¿no? Esta semilla del cacao que los prehispánicos consumían toda, desde el bagazo, todo lo consumían, tenía diferentes propiedades, pero yo tenía esta idea de que no lo mezclaban con dulce. Y sí, lo mezclaban con miel, lo mezclaban con flores, sí le daban este tono dulce también, no nada más era picante. Me encanta el tema de un alimento que le llama tanto la atención a cronistas, a conquistadores. Todos hablan de esta importancia increíble, ¿no? Incluso Joseph de Acosta en 1590 habla de que el cacao era tan importante que era dinero en muchas de las transacciones del México prehispánico, pero ya como alimento es lo más barroco y es lo más mexicano que podemos encontrar. Y es una verdadera joya y lamentablemente, chocolate, chocolatl viene del náhuatl, quiere decir espumoso, o sea, ya de entrada de ahí viene, no se tomaba con leche, la leche llega con las vacas europeas, pero era un alimento ritual, era tomado solamente por los tlatoanis, los sacerdotes, y se utilizaba solamente en ceremonias especiales, porque tenía algo de... Pone jairoso. Algo sin duda. Revitalizante, vamos a llamarlo. Revitalizante. Una bebida. Sin lugar a dudas, revitalizante. Ahora, claro. Pero es cierto, porque hay que, digamos, disociar el cacao por un lado y ya como bebida, exacto, cuando mezclabas, cuando molías, cuando le agregabas y demás, ya era algo distinto. Por eso el cacao solo tenía este valor en el trueque. Sí, podría ser como moneda de cambio, más que propiamente dinero, moneda de cambio en algún momento dado, que con lo que podías quizá comprar telas o alimentos, era muy, muy valioso. Claro, y en este libro Conquista y Comida, que me parece que además se los quiero recomendar a mis queridos ADN en casa, Orígenes y virtudes del chocolate. No nada más estaba, digamos, en México Tenochtitlan. Y eso es una discusión interesante que me parece. Los máximos productores, justo también en la época colonial virreinal, fueron tanto Caracas como Guayaquil. Había cacao en toda América. De hecho, muchos dicen que si el chocolate o es mexicano o es de estos países o incluso de Guatemala, ¿no? Lo que pasa es que esa bebida los mayas también la conocían. La preparaban de distintas formas, pero o le ponían achiote o le ponían chile o le ponían, les digo, esta miel, este piloncillo, el piloncillo se hace después, pero estas... azúcar de agave, sí. Endulzantes naturales, porque era una bebida que efectivamente lo que hacía es que te revitalizaba. Ya en la conquista es un alimento tan importante, porque imagínense la falta de comida, no es que tuvieran, ay, pertréchate y cómete tu lunch porque nos vamos a ir a... No, se tomaban una taza de chocolate, claro, sin leche, no es como lo conocemos ahora, y lo que hacía es que aguantaban muchísimo. Pero después cambia, y todo esto viene en estos libros. Hoy sí vine cargando la biblioteca entera del nuevo cocinero mexicano. Wow. Él también, ¿cómo fue que se volvió ya bebida, Alejandro? Porque ya cuando la incorporamos a ese sincretismo y a ese mestizaje culinario nuestro, bien barroco, bien mexicano, más mexicano que el chocolate no hay nada. Perdón, no estaba pensando en uno de los primeros viajes de regreso a España, Cortés
lleva un montón de sacos de cacao y se convierte muy pronto en una bebida de reyes. Carlos V se vuelve loco, por algo habrá un chocolate que lleva su nombre. Carlos V se vuelve loco y inmediatamente se incorpora con leche y con azúcar y se convierte en una bebida de la corte, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué? También lo interesante es que, claro, empieza a conocerse en Europa y allá le dan la vuelta ya propiamente a lo que es la tablilla. Exacto. Que aquí no existía. Aquí la preparación todavía duró mucho tiempo. Ya luego se agregarán otros ingredientes para las mezclas barrocas de las que ahorita vamos a hablar. Pero allá va evolucionando y por eso, por ejemplo, Bélgica se convirtió en un gran productor de chocolate. Suiza, Alemania. Viena, desde luego, Austria. Ellos le encontraron otro modo de hacerlo, ¿no? Y luego de ahí ya se desprende que sí, el claro, que sí, el oscuro, y el que no es chocolate, que es el blanco y demás. Claro, y no podemos dejar de lado este conocimiento de los prehispánicos, de todas las culturas prehispánicas, de las bondades que tenía la naturaleza. Y regreso a Joseph José de Acosta, que hace todo un tratado sobre las cosas distintas y las naturales, los productos naturales que se utilizaban. Y el cacao lo usaban como medicina también. Este brebaje, porque incluso hay una representación de una mujer con un huipil maravilloso que está espumando el chocolate, lo está virtiendo así como la sidra y la avientas para que respire y demás y espume. Lo mismo ese chocolate, esa bebida, como medicina. Y cuando empieza ya a pasar, digamos, la época virreinal, se dan cuenta que es una bebida que les fascina, que les gusta muchísimo porque les hace mucho estómago. Y empieza un debate que me pareció lo más anecdótico y curioso. En la vigilia, el chocolate es maravilloso para ayudarte a pasar los tormentos de la vigilia, ¿no? Y entonces por ahí rezonga el otro y dice, todo lo contrario, si tomar chocolate es una bebida maravillosa. No, estás rompiendo la vigilia. Y entonces hay todo un tratado que va y viene de Europa y viene del Vaticano, en donde dicen, a ver, esto que se está tomando, aunque sea bebida, porque la vigilia la podías pasar con bebidas, los europeos le hemos puesto alimento. Y entonces, como está mezclado ya con alimento, rompe la vigilia. Incluso en conventos de monjas, imagínate, las que eran todavía muy celosas de que sufrieran en esta vida enclaustrada, prohibido el chocolate. ¿Por qué? Porque además aquí en México se llegaban a tomar entre 3 a 4 tazas en la mañana, en la tarde, una cosa... Pero yo creo que porque el trasfondo era afrodisíaco, el chocolate por lo que provoca es un alimento que te sube, ¿no? Sí. O sea, que te da para arriba. Dicen que de pronto si estás así como cabizbajo... Tiene calorías, tiene estamina, sí, te sube. Y entonces se asociaba muchas veces también con la lujuria. El chocolate y la lujuria van juntos de la mano en muchos momentos de la historia. Claro, absolutamente. Entonces, el ver que una monja estaba abusando del chocolate, esto hablando en diferentes épocas, hubo algunas que la prohibieron. Pero por otro lado, esta vida enclaustrada y esta cocina y estos sabores y esto que empieza a gestarse, que es nuestra cultura culinaria, el chocolate no nada más se va a beber, incluso es parte de salsas, mole, significa salsa en náhuatl, y se incorpora justamente a este maravilloso platillo que es el mole, y que bueno, no podemos deslindar ese chocolate ya muy mexicano, muy barroco. Hay una historia de 1700 y pico de un obispo de Puebla que prohíbe a las damas piadosas que bebieran chocolate durante la misa, porque se echaban 3 y 4 tazas de chocolate durante la misa. Claro. Pero él también, o sea, quiero decir, estuvo a punto, él quería olvidar consagrar el chocolate. Con chocolate. Y tenemos que hablar del virrey Mancera. Claro. Porque era tan apasionado del chocolate que inventó una taza llamada la mancerilla, que es una taza que está pegada al plato para poder sopear
bizcochos, galletas, todo lo que quisieras, sin que acabaras hecho un asco, que es como acabas generalmente. Generalmente, porque en todas estas crónicas y en este costumbrismo se habla de este goce del chocolate en convites y en tertulias y en las casas. Entonces las damas preparaban el chocolate a media tarde y se daban cantidad de dulces, de panecitos, de galletas, y no dejaba de ser un tema el que fulanita, ay, el pecado de la gula. Es increíble que primero que se terminó toda la taza de chocolate y luego la perdida que pidió 2 tazas de chocolate. ¿Y eso que era con agua? Claro, era con agua. El tema era con agua. Que lo hace muy distinto porque... Y a mí me gusta mucho con agua, la verdad. Ah, no, sí, pero es mucho más ligero que con leche. Claro. Y creo que eso fue muy importante porque... Se te suben los calores. Ah, no, claro. Pues sí, sí. Exactamente. Pero yo creo que, o sea, el chocolate tradicional todavía muy entrado del siglo XIX era con agua. Sí. Por ahí a mí me gusta uno de los grandes momentos de la historia, es que Hidalgo no tomaba una decisión importante sin echarse su chocolate, ¿no? Claro. Y cuando llega Aldama esa noche del 15 al 16 de septiembre, avisarles que los han descubierto y que Allende dice vamos a huir y luego nos juntamos, y Hidalgo dice no, es hora de ir a agarrar cachupinets. Antes de tomar la decisión, él les dice, a ver, tranquilicémonos, vamos a tomarnos un chocolate. Y se echan un chocolate antes de salir ya a convocar a la gente, dar el grito como le conocemos, y al otro día cuando se detienen en Atotonilco, entran a la casa a la sacristía a descansar y a echarse otro chocolate, que es cuando oyen el escándalo de que la gente algo está haciendo afuera y se dan cuenta que la gente había sacado la imagen de la Virgen de Guadalupe y la había puesto en un palo de tendedero, y ahí es cuando Hidalgo dice, después de echarse su chocolatote, como decía Cachirulo, había decidido pues, que fuera la bandera del movimiento. Oigan, espera, vamos a un corte. Vamos a un corte y volvemos, no se vayan. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Regresando a esta imagen de Hidalgo, habían pasado ya 300 años y en esos 300 años el chocolate había conquistado incluso España. El chocolate español era conocido en toda Europa y por supuesto era un chocolate mexicano, pero también... Mucho más espeso. No, claro, lo modifican, pero también se surtían de lo que les decía en un principio, de Guayaquil y de Caracas. Hubo todo un tema con respecto al cacao que llegaba de las Américas a España. Había carestía, había escasez,
no siempre había una buena cosecha y empezaron con los aranceles y con los problemas. Entonces, no necesariamente siempre había chocolate. Y la población de a pie, en ese principio del virreinato, obviamente los mexicas y los prehispánicos no tomaban cacao porque solamente estaba reservado a los sacerdotes. Cuando ya lo pueden tomar y cuando ya pueden consumirlo, lo mezclan con maíz y hacen el famoso atole o champurrado. Entonces se mezcla el maíz tamizadito y el chocolate, y surge también una de las bebidas que hoy en esta ciudad existe todas las mañanas, una costumbre como si fuese una religión. Te tomas tu atole champurrado con un tamal y si ya eres de buen estómago, en una guajolota con una telera o con un pan. ¿Por qué? Porque está muy, muy metido en las costumbres. Tan se vuelve una alegoría que Carlota de Bélgica, emperatriz durante bastante poco tiempo de este país, cambió la famosa hora del té que tenía todas las tardes con su corte, con sus doncellas, cambió el té por el chocolate y ya fue desterrado de Palacio, del castillo de Chapultepec, el té, y se tomaba chocolate. Pues es que realmente en México o fue café o fue chocolate. Realmente el té nunca, hasta las últimas décadas, así que ya las infusiones, y que a mí todas me saben igual, es como agua caliente con Kool-Aid. No, Esos son los tés. también tienen su gran... También tienen para su mí, gran... o sea, me parece que me quieren ver la cara. Oye... Pero realmente era de café y el chocolate. Y el chocolate tuvo todas estas primeras, digamos, restaurantes en el Porfiriato, como el Globo. Sí. O sea, te servían chocolate. O sea, ibas por un panecillo, por un bizcocho, como dices, y era el chocolate. Pero fíjate, para mí uno de los momentos estelares de la humanidad es cuando se les ocurrió ponérselo en Puebla al mole. Exacto. No tienes una idea, estoy haciendo así, traigo el antojo de mole. No, es lo que te digo, que ayer porque además estudiando. se sabe, o sea, tú lo pruebas y te deja ese sabor a que tiene chocolate. Claro. A pesar de que de picante y todo. Por eso, Alex, cuando llega a la corte de España y estas potencias, dices que el té, obviamente los ingleses, por supuesto que no van a aceptar una bebida de España y de los territorios de los españoles, sus archienemigos, son verdaderamente enemigos del chocolate. Y ellos sucumben al chocolate, porque Europa se rinde al chocolate, y ese chocolate español. Y cuando estás hablando del famoso bizcocho, que me acabo de acordar que bizcocho es ese pan horrible que venía en los barcos. Exacto. Porque dos veces vi cocimiento 2 veces, el famoso bizcocho. Pero cuando llegan a las cortes de Europa y se dan cuenta que pueden sopear, literalmente era elegantísimo el virrey Mancera, sopeaba sus churros en ese chocolate, pero tiene muchísimo que ver también con el tema de las potencias. Y el té, que dices de las infusiones, té nada más, me parece, para los muy puristas, es el del árbol del té. Claro. Ese árbol chino que justo los ingleses van y lo buscan y mandan espías para llevárselo a sus plantaciones en otros territorios. Pero otro día hacemos una historia del té. Me parece maravilloso. El tema es que el chocolate es mexicano, es americano, y de repente acaba convirtiéndose en suizo, austriaco, belga. ¿De dónde? ¿A qué hora? Nunca han plantado un cacao en Bruselas ni en ningún lugar de Austria. Pero claro, el colonialismo es esa cosa terrible que hace que empiece a plantarse cacao en sus porque fíjate, dominios sí es increíble que de ultramar, ¿no? En África, por ejemplo. La industria chocolatera no esté en las grandes ligas. Mundo. Así es. No, ahora empiezan a surgir, tú vas, por ejemplo, a la península de Yucatán, Mérida o en Oaxaca, este tipo de chocolate artesanal orgánico o que le ponen sal o que tiene picante, que es muy bueno, pero realmente teníamos, por ejemplo, la Express, ¿no? Que era el nuestro, el de Pancho Pantera, o sea, que eran como los nuestros y terminaron por cederlo a las nacionales. Claro, porque la preparación europea de recientes fechas es muy distinta a ese chocolate español. Se le pone manteca de cacao. Sí. Es que ahí es donde está todo el truco. No solo es el cacao, sino la manteca que sale del cacao. Y es lo que convierte
al chocolate en una tablilla, al cacao en una tablilla. Claro, porque además toda esta costumbre de sentarte a tomar una bebida, pues en ese mundo moderno del siglo XX, el tema del chocolate masticado, afrodisíaco, hoy por hoy te dicen, cómete un pedacito de chocolate oscuro, hay porcentajes de cuánto cacao tiene ese chocolate. 80%. A mí me fascina, mientras más amargo mejor. Y es un antioxidante y lo que ahora le llaman una supercomida, un superalimento, pero esas tazas de historia, ese chocolate nuestro de nuestras cocinas, del molinillo para que espumara. Bueno, hay una novela que todo el mundo conoce que se llama Como agua para chocolate. Les digo que hoy cargué. De Laura Esquivel. De Laura Esquivel. Y justo saca una parte, uno de sus capítulos es cómo preparar el chocolate y cómo hacerlo el día de la rosca de Reyes. ¿Quién no se comió hoy, en estas fechas, en este año 2024, con la rosca? Un chocolate. Además, como agua para chocolate tiene un doble sentido. Estar como agua para chocolate. Enojado. O listo para algo, para que suceda algo. Es Erótico. nuestra forma de hablar, ¿no? Erótico. Estás como agua para chocolate, es que estás... Horny. Bueno, claro, es una novela que habla mucho de esta sensualidad y este erotismo. Bueno, acuérdate de esa otra película con Juliette Binoche y Sí, Chocolate. chocolate, claro. que es exactamente, ella llega a un pueblo de costumbres muy, muy conservadoras y de pronto todo el mundo él empieza a dar el chocolate a una y a otra y empieza una seducción y despierta revolución. la sensualidad del pueblo. Y con Johnny Depp, nada más y nada menos. O sea, es un suculenta El chocolate la sin película. duda es uno de los grandes, de las grandes cosas que América le dio al mundo y lo convirtió en global, ¿no? Y eso, creo que lo padre de la historia es que es de América para el mundo, pero el mundo también lo recibe bien, lo transforma y hoy, pues, ¿quién le dice? Hay muy poca gente, sí conozco a un par de amigos, una amiga y un amigo que odian el chocolate, pero yo te puedo decir que de 100 personas que conozco, 98 les gusta. Igual no lo consumen mucho y eso, pero Y de 98 hay por lo menos 10 que si se compran una bolsa de chocolate se la comen. Y el oscuro. Es que es absolutamente reconfortante. Y cuando volvemos a esos elementos, de esa conquista, esa comida, eso que iba y venía, es un producto perfecto, porque el que hayan discutido incluso en las cortes, no porque eso es español, o no por la vigilia, no, pero en los conventos. Tú imagínate que no había clima artificial, los fríos tremendos extremos en el norte de México, o el calorón, el chocolate lo que hace es de las dos, o te refresca, te reconstituye y además te quita el frío. Pero fíjate, qué interesante alimento y por las propiedades, como mencionabas. Pero acuérdense que en las mochilas de habituallamiento que llevaban los soldados norteamericanos, La ración es K. en las raciones, además de las latas para comida, llevaban Siempre 1 o 2 barras de chocolate. Claro, porque ya lo dirán también los cronistas, si te tomas un chocolate aguantas la jornada de todo el día. Es increíble que también eso se sucediera en la conquista. Un alimento que es oro, un alimento que es popular en todo el mundo, no es la preparación. Yo creo que como mexicana me gusta la idea de que recuperáramos ese chocolate mexicano, el que es muy azucarado, el que se compra en Oaxaca, y que todavía le ponen esos elementos porque cuando empiezan a quererlo tomar los europeos, los españoles, para que les supiera mejor, le ponen anís. El chocolate con anís es una delicia. Canela. Cardamomo. Whisky, vodka. Yo aquí toda la receta maravillosa. No, también hay que ponerle eso. Fíjate que mi abuelo materno, cuando éramos niños y que lo íbamos a visitar, generalmente terminábamos de comer y él tenía tablillas de chocolate para hacer chocolate bebible. Sí. Y entonces nos partía un pedacito a cada uno, pero te estoy hablando de un pedacito, y nos los daba para que nos lo comiéramos. Bueno, en mi casa, por el contrario, en las tardes, mi madre cortaba un bolillo y te ponía una tablilla de chocolate dentro. Y era nuestra... Qué riquísimo. Sí. Pan con chocolate, a mí me fascina. Chocolate. Un pedazo de baguette con un chocolate. Oigan, las recetas, los recetarios. La Fundación Herdes tiene uno de los museos gastronómicos más importantes de América y están todos estos recetarios con los chocolates de todas las épocas, cómo se preparaban, qué se les ponía, que si agua, que si leche, porque además después viene todo el tema de la leche, tiene que ser que no tenga nata o que sí tenga.
Es todo un tema y es parte de nuestra cultura y por eso todo esto que ven aquí son nuestros recetarios. Hablar de chocolate es hablar de nuestro paladar. Pero por supuesto, y hablar de nuestra historia, y hablar de nuestros sincretismos, y hablar de todo. Uno de los mejores postres que yo he comido en mi vida es una de las cosas más tontas y sencillas del mundo. Es un pedazo de pan con un trozo de chocolate encima y un poco de sal de Bretaña. Y luego metido Güey, ¿dónde consigues sal? Es como... consigue una sal de los mares del sur. No, de los mares del sur no sé, pero sal gris de Bretaña en cualquier... En cualquiera. En cualquiera no. No, están estos súperes que son de comidas delicatessen. Y no es cara. Le echas... O sea, muy fifi. Es una sal gris que se deshace. Qué rico, qué delicia. ¿Qué? Sal gris de Bretaña. Te voy a regalar un poco para... Oye, que hay lo una hagas. tableta ya de chocolate de esta marca suiza Claro. que es amargo con marca? granos de sal Lindt. Ah, sí. No sé si es francés o es suizo, pero bueno, yo no quería hacer el comercial. Creo que es suizo. Pero es amargo con sal Y hay gruesa. de naranja. y También hay de naranja y todo. Y que trae pedazos. Trae pedacitos, pero justo eso es lo que hicieron también cuando encuentran esta bebida del cacao. A mí me parece cuando lo veo que la raíz, bueno, la semilla, incluso esta vaina grande, Tiene que ver con la... es la tremenda. vulva. Es tremendo, es como esas frutas exóticas y como que Es como el órgano sexual femenino. una especie como la papaya, Y ¿no? hay todas esas connotaciones ahí antropológicas, estéticas que tienen que ver con ello. Oye, como aguacate quiere decir testículo en náhuatl. Testículo de árbol, sí. Así es. Bueno, ya estamos muy en estos temas. Ya estamos desviando el... Bien, el chocolate, sin lugar a dudas, este elemento indispensable y maravilloso en la dieta de los mexicanos. Tú bien lo contaste, como un atole de chocolate con una guajolota hace que puedas aguantar hasta la noche sin necesidad de nada. A ver, ¿cuál es el chocolate que más te gusta? Juan, ¿toman chocolate? ¿Ustedes Yo toman sí, chocolate? y lo como de muchas formas. Pero Yo sí. tomado no. No, tomado Hace no. 1000 años que no. Comido. Comido sí me gusta mucho el chocolate oscuro A mí también. y en particular el chocolate belga. Ah, mira. Sí, sí. Yo bebido, me gusta mucho el mayordomo de Oaxaca, que se compra en los puestecitos. Es buenísimo. Es una delicia. No he encontrado la manera de espumarlo bien. Tengo la olla, tengo el ¿Tienes el molinillo molinillo? y no me sale jamás. ¿Con leche? Sí, a mis hijos les gusta tomarlo con leche y la verdad es que no me sale muy bien lo de la espuma, pero sí lo consumo, me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Y me gusta más los chocolates con más cacao, con 60, 70%. Ahora, por ejemplo, ya ves que luego vienen las cajas europeas. No me gustan los que tienen cosas adentro. A mí me gusta Solo. solo. Ay, así. pero es muy bonito. No, lo de- son bonitos. Oye, pero... la película de, ay, se me fue este hombre, Tom Hanks es el actor, Forrest Gump, que la mamá le dice con una caja De bombones. de bombones, mijito, la vida es como una caja de chocolate. No todos te van a gustar, Alejandro. Tiene razón. Pues sí, pero a mí me gusta mi chocolate oscuro. O sea, duro, barra dura. O con sal. A mí me gustan las pasitas con chocolate de una marca mexicana. ya que sé. es vieja marca mexicana que tenía su fábrica junto a la Cineteca La Pose. Nacional. No, Turín. ¿Cómo? Turín. Turín. Ah, El conejito Turín. Sí. También es bueno. el de chocolate, claro. Los que tienes que degollar para comer. Sí, de la infancia, por ejemplo, pues el Carlos V era típico. Luego salió el Carlos V con relleno cajetoso. Ese sí no. No, porque era como el Milky Way. Exacto. O el Schwandi, el pastel de pastel chocolate de Schwandi. Schwandi. Ya nos vamos. Váyanse por un chocolate. ¿Qué vamos ya a vamos hacer? a echar un chocolatito. Sábado. Como diría, y no se olviden de tomar su chocolatote. Sábado, 7:30 de la noche, échense un chocolate, disfrútenlo, pónganse cariñosos con el que esté al lado. Esto fue el ADN de la historia, Isabel Revuelta, Alejandro Rosas, Benito Muchas Taibo. gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima. El ADN de la historia.